Muy bien, como hemos prometido, vamos a Frankfurt. Estimado Guillermo Atlas, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo están todos? Muy bien, hoy estamos Nuestros queridos paseanderos. amigos y todo. Eh, bueno, hoy vamos a seguir entonces con nuestra serie. La última vez los dejé en Viena y en Hollywood, por supuesto, y hoy volvemos a Viena, volvemos con la figura de una mujer. Vamos a hablar hoy de Alma Rosé, ¿no? Una mujer violinista judía, sobrina nada más y nada menos que del famoso Gustav Mahler, ¿no? La estrella de los escenarios mundiales europeos. Y bueno, y al final ella, vamos a ver, les adelanto, fue la directora de la Orquesta Femenina de Auschwitz-Birkenau, una figura trágica, también incómoda de alguna manera, alguien que salvó vidas dentro de la maquinaria del exterminio y ocupó una posición de poder relativo frente a otras prisioneras. Obvio, claro, claro. La verdad, lo siento, no es una historia para que nos sintamos mejor, es una historia para entender un poquito más. Yo creo que esa es nuestra también, por lo menos mi labor Sí, dentro de tu sí. programa, Marcos, Difundir un digamos poco esto de... también. Y yo creo que Exactamente. usted va a contar una historia, no la conozco ahora, la voy a descubrir junto con los oyentes, pero de alguien que ha tenido un rol bastante duro, porque aquellos que han tenido que ejercer algún que otro cargo, si se llama, se puede llamar así, en los campos, han tenido que tomar decisiones bastante difíciles y han sido en alguna medida mal vistos. Bueno, ahora lo contará usted. Ahora voy a contar exactamente, digamos, la Shoah desordenó todas las categorías, Claro. víctima, culpable, héroe, colaborador, eh, eh, en fin, ¿no? Alma Rosé nació en Viena en 1906 y podemos decir, así como la última vez les contaba que Korngold, hijo de un gran crítico musical de Viena, acá podemos decir efectivamente lo mismo o más aún, porque nació de verdad no solo en la capital musical del mundo, sino que su papá, Arno Rosé, era el concertino, o sea, digamos, el primer violín de la Filarmónica de Viena, fue durante 50 años jefe de la orquesta de la ópera estatal, ¿no? O sea, una cosa impresionante. Su mamá, Justine, la mamá de Alma Rosé, hermana del famoso Gustav Mahler, por eso le pusieron Alma, porque ¿quién fue Alma? Alma era la esposa de Gustav Mahler, la famosa eh, eh, fan fatal, la mujer inspiradora. Después, cuando muere Mahler, se casó, tuvo varios maridos, digamos. No quiero ahora entrar en la figura de Alma Mahler No. y empezar a hacer un poco de chismerío porque estamos hablando de otra cosa, pero no Es importa. para otro programa eso. Eh, Ok, no, pero bueno, Gustav Mahler es realmente una personalidad famosa dentro de la música, por supuesto, justamente. imagínate ella sobrina nada más nada menos que de Gustav Mahler por el lado de la madre y hija del primer violín de la orquesta de Viena, una De cosa una época impresionante. donde había mucha producción musical y donde había muchos Ni músicos hablar, que hubieran ella, querido ese rol, ¿no? obvio, creció rodeada de ensayos, de partitura, imagínate, discusiones, estudió con su papá, debutó como violinista a mediados de los años 20, o sea, muy jovencita, en la gran sala del Musikverein, que es un, digamos, hablar de Viena y hablar del Musikverein es una sola cosa, porque era y es hasta el día de hoy sala de conciertos muy famosa, ¿no? Es decir, todo parecía que iba a seguir una carrera brillante, ¿no? Combinando su linaje familiar junto con su, digamos, talento de algún modo. En el año 32, incluso eh, se convierte en una figura pública porque funda su propia orquesta femenina que Ujú. se llamó Divina Balsamel, o sea, las balsistas vienesas, lo traduje, ¿no? Que era un conjunto profesional de mujeres que interpretaban todo tipo de música, de Strauss, repertorio ligero, hacían giras por Austria, Alemania, Checoslovaquia. Más allá de esa etiqueta ligera, era un proyecto importante por dos razones. Primero, porque la colocaba como directora y organizadora. Eso es muy interesante, porque ella ya
no solo fue instrumentista de entrada, sino que fue organizadora y eso va a tener algún tipo de impacto más tarde cuando hablemos ahora justamente digamos, del rol que asumió y el rol que nosotros hoy día más la conocemos lamentablemente. Se casó, después se separó, etcétera, etcétera. Y cuando llegó el año 38, el tristísimo año 38, cuando los nazis entraron a Austria con el Anschluss, como les hablé de la otra vez, la anexión de Austria, como Ujú. tantos otros judíos, los Rosé entendieron muy rápido que no podían quedarse en Viena y ella y su padre salieron para Londres, la madre había fallecido ya y estuvieron un tiempo, pero ella cometió el error de irse a Holanda, a los Países Bajos, desde Londres, y se quedó ahí. Y cuando los nazis entraron, ocuparon Holanda, quedó atrapada, quedó ahí y, digamos, intentó esconderse, primero con un nombre falso, etcétera. Cuando intentó llegar a Suiza, la detuvo la Gestapo en Francia y pasó unos meses en Drancy, el famoso campo de tránsito en Francia, hasta que fue a parar la pobre a Auschwitz, ¿no? Y cuando llega a Auschwitz, pasó, bueno, por la cuarentena, por todo eso, ¿y qué es lo que pasó allá? Estaba a cargo de una parte importante del campo, una fanática de la música, que era en el campo de mujeres, estoy hablando que era una SS que se llamaba María Mandl, ¿no? Una mujer terrible, pero valoraba la música. Y entonces se dio cuenta que tenía delante de sí una violinista de primer nivel y decide ponerla al frente de una orquesta femenina. Existía ya una orquesta, pero que no tenía el gran nivel, estaba dirigida por una maestra polaca. Este, su función, digamos, en ese contexto, digamos, la nombran directora, como música reconocida le otorga un estatus especial, se convierte en una especie de capo del bloque musical. Eso implica ciertos privilegios materiales, mejor comida, cama menos digamos, una mejor cama, algo de ropa, pero también la responsabilidad directa sobre las mujeres de la orquesta y la conciencia clarísima, ¿no? Esto lo digo, Marco, me parece importante, de que en Auschwitz cada pequeño privilegio tenía un precio moral y también un riesgo, ¿no? Eh, eh, todos los sobrevivientes coinciden que Alma era extremadamente exigente. Ensayos largos, obsesión por la afinación, por el ritmo, por la presentación, no toleraba la mediocridad ni la indisciplina, ¿no? Esa dureza generaba tensiones, muchos le tenían rabia realmente, pero si miramos el contexto, esa exigencia tenía otra cara. En un campo de exterminio, el único argumento para mantener viva la orquesta es que suene muy bien, que resulte útil para los verdugos. Alma lo entendió muy bien eso, de manera brutal. O somos indispensables o somos prescindibles. Y ser prescindibles Claro. en Auschwitz ya sabemos lo que significaba. Claro, por Desde otra ese parte le lugar estaba salvando la vida, ¿no? Les estaba salvando exacto. la vida. Por eso hay todo después, digamos, del 45, con la liberación, hay toda una polémica al respecto. Desde ese lugar empiezan, digamos, a negociar, consigue una barraca especial para la orquesta, logra que las mujeres no tengan que hacer trabajos forzados pesados, que no se las mande bajo la lluvia o la nieve a tareas que equivalían, digamos, la muerte segura. Dentro del infierno organiza como una especie de burbuja, de algún modo, de condiciones menos inhumanas, colchones, algo más de comida, una ducha semanal, ropa, qué sé yo. Privilegios insoportables si los comparamos con el resto del campo, pero al mismo tiempo son la única manera para esas mujeres, digamos, de seguir vivas. Sabemos que de unas 40 músicas que pasaron por la orquesta, en la que Alma estuvo al frente, 38 sobrevivieron a la guerra. Esa proporción a Auschwitz dice mucho, ¿eh? Pensá Uf. eso, de 40 a 38 sobrevivieron. Hay testimonios que hablan de una frase suya repetida a las músicas. O sobrevivimos juntas o no sobrevive ninguna, decía. Mm. Más allá de esa, ¿no? Es decir, la idea refleja bien la lógica, ¿no?
Después de la guerra, la figura de Alma quedó atrapada en una polémica, porque me acuerdo, yo lo leí el libro, Fania Fanelón, una francesa, tuvo palabras muy duras hacia ella, pero diciendo que bueno, que era muy dura, que se había acomodado de alguna manera con los nazis, pero una de las figuras centrales de la orquesta, sobre quién hablamos acá, sobre Anita Lasker-Balfish, ¿te acordás, Marcos? Claro, claro. La viejita que ahora tiene todavía, que cumplió años hace poco, ¿no? Que es una mujer muy mayor y que vive por suerte. Ella, digamos, la chelista y varios supervivientes después discutieron esa, pusieron en tela de juicio esa versión de Fanelón. Dijo que por lo menos yo recuerdo en el libro de Anita, en las memorias, dice que Alma, la misión de Alma fue de verdad proteger al grupo, que muchas de sus decisiones duras, de algún modo, tenían solo el Claro, objetivo, como dije recién, mantener a la orquesta tan indispensable como fuera posible para evitar que alguna de sus integrantes volviera a la condición normal de prisionera, que por supuesto que casi siempre significaba la muerte, ¿no es cierto? obvio. Y por eso acá se plantea ese famoso dilema moral, ¿no? Decimos, nosotros, ¿cómo podemos juzgar a una mujer judía que para salvar a docenas de prisioneros debe aceptar un papel útil para los verdugos? La orquesta toca mientras las columnas de presas marchan, a veces posiblemente durante la selección, ¿no? O sea, se seleccionaba. La música era usada por los nazis como un instrumento de control y humillación, pero para las mujeres la orquesta, esa misma música era, digamos, la, como digamos, fine red line, ¿no? La delgada línea entre la vida y la muerte. Claro, ¿No? Realidad, la pregunta no es fácil, ¿no? Lo que sí parece claro es que bajo la dirección de Alma, todos los integrantes de la orquesta prácticamente sobrevivieron. Ella, pobrecita, no. Alma muere en Auschwitz en abril del 44 con 37 años. No están del todo claros. Algunos testimonios hablan de una posible intoxicación alimentaria, otros hablan de tifus, otros hablan de otras enfermedades. Y lo cierto es que cayó enferma y murió en el hospital del campo. Lo que sí está documentada es la extraña escena. Dicen que, digamos, María Mandel ordenó, la jefa sí, sí, de la sí, sección nazi. femenina del campo, y Shema, María Mandel, ordenó que el cuerpo del alma, de Alma, el cuerpo de Alma Mahler, Mahler, Rosé, yo estoy con Alma Mahler, con la esposa de Gustav, Alma Rosé, la vistieran con una cosa muy loca, ¿no? Que la vistieran con un traje blanco colocado sobre una camilla cubierta con una sábana blanca y ordenado con rosas rojas. La orquesta acompañó el cortejo hasta el crematorio, una cosa de lo más rara, siniestra, ¿no? O sea, medio como así de religiosa, ¿no? Por parte de la... Macabro, ¿no? Es un poco Ahí está, macabro. esa es la palabra, Marco, macabro. Para la orquesta la muerte de Alma fue un golpe tremendo, ¿no? No solamente perdieron a su directora, sino la única persona que tenía algún margen de negociación con la SS. Poco después, obviamente el nivel de la orquesta bajó mucho, la protección se debilitó. Eh, pero por suerte, con el avance aliado, muchos de los músicos fueron trasladados a campos como Bergen-Belsen, algunos mueren antes del final de la guerra y otros llegaron vivos a la liberación por suerte, ¿no? Con el tiempo, esta figura de Alma Rosé ha sido revisada, hay muchas biografías, me parece que su historia es importante para entender un poco esto que yo mencionaba, la palabra incomodidad, cuando hablamos de estas zonas grises, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede juzgar hoy día algo así? ¿Cómo encaja Qué el difícil. modelo de Alma Rosé en el modelo que tenemos a veces de la heroína, digamos, de la heroína intocable, Ujú. resistente al nazismo, con una colaboradora o de alguna manera una música judía formada en la mejor tradición europea, a la que le tocó dirigir una orquesta, por decir, vamos a decirlo claramente, a la que le tocó dirigir una orquesta en el infierno.
y tal vez lo más honesto que podemos hacer al recordarla es aceptar esa ambivalencia, escuchar esa historia con atención y dejar realmente que nos sintamos incómodos, ¿no? Entender esa incomodidad hoy Ujú. día, y yo creo que también es una forma de memoria y de, homenaje, de alguna manera, a Alma Rosé, una figura impresionante. Eso es lo que les quería hoy De, contar y de, sí, perdón. No, está bien, perdón. Sí, no, sí. quería contarles eso y con esto entonces aprovecho para cumplir con una promesa para la próxima presentación, que voy a hacer una pequeña, digamos, una pequeña presentación sobre la Viena de Alma Rosé, la Ah, Viena de Korngold, la la estamos Viena de debiendo. Herzl, la Viena de Freud, ¿no? La Viena de esa época para que se entienda el fenómeno ese, digamos, de las luces y sombras en Viena. Eso Ok. sería. La Viena cultural. Eh, La Viena cultural y la Viena antisemita. claro, bueno, está bien, era parte de la cultura. Pues seguramente, seguro, sí, correcto. No lo vamos a desarrollar, pero abre una puerta interesantísima en lo que tiene que ver con lo que fue el colaboracionismo, por el que fueron acusados muchos judíos que durante la Shoah tuvieron que ejercer, bueno, está el Judenrat, hay muchos que han hecho, en algunos casos se han comportado peor que los nazis, ¿no? O sea, se han mimetizado de tal manera Sí, con los eso en asesinos, el caso más de los capos, en el caso de los Judenrat, claro, digamos, que, ahora hay, digamos, por eso el investigaciones más Judenrat, sólidas. sí, En el Judenrat hay investigaciones más sólidas y acá, como el mismo caso de Alma Rosé, no es blanco-negro, la cosa es mucho más compleja. por eso digo que justamente abre la puerta Ujú. para investigar ese tema, que yo digo, todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque han pasado hemos tenido muchos ejemplos de estos tipos de campos de concentración, también lo vivimos en Argentina, también se vive cuando son presos soldados israelíes. ¿Cuál es el rol a veces que tiene que Situaciones tener, límites. claro, la situación límite, a dónde lo lleva uno? Si es decir, bueno, sacrifico mi vida, yo no abro la boca, o el instinto de supervivencia a veces lo lleva a uno a hacer cosas que en otra situación no haría, ¿no? Sí, digamos, para usar una palabra muy fea, digamos, el mentado o el remanido concepto de la traición. Sí, sí, colaboración. Por eso yo lo llamé colaboracionismo. Sí, no, 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 Eh, digamos, pero lo que pasa es que una cosa es porque yo colaboración, creo que, digamos, perdón, quiero decir algo, una cosa es sí, colaboración táctica y otra claro. cosa, una colaboración táctica y otra cosa es, digamos, la traición pura, eso es otra cosa, a Bueno, eso ha me habido refiero. casos en que se han producido matrimonios entre torturadores y torturados. Bueno, estos Eh, son fenómenos psicopatológicos ya, ¿no? claro, bueno, ha habido este tipo de casos y Sí, yo digo, síndrome de eh, Estocolmo y todo eso. es muy difícil juzgar la reacción humana en esos momentos porque por más que uno lo imagine y tenga altos valores morales, no ha estado allí, ¿no? Entonces, yo digo, rescato el trabajo de Alma Rosé, que como usted bien dijo, ha salvado vidas. Ha salvado vidas. Desde Si ya, bien no pudo desde llegar hasta ya. el final, no pudo llegar hasta el final, por lo cual algunas se habrán perdido por ese motivo, pero mientras ella vivió, ayudó a salvar vidas y eso es un tema bastante importante. Exactamente. Una figura Ujú. increíble que siempre me Bárbaro. impresionó mucho. Bueno, vemos la foto, que Bueno, la verdad que son fotos de época, como siempre nos trae usted. La foto de ella, que la vamos viendo ahora que Andrés tiene la gentileza de ponerla, y la verdad que, bueno, es eso, es eso. Estimado Atlas, le mando un abrazo muy grande, que tenga usted un abrazo grande. muy buena Gracias, semana, igualmente, y igualmente para todos, ¿eh? nos estamos viendo la semana que viene. Ok, exactamente. Muy bien. Bueno, Chao. olvídense.
Fue el señor Guillermo Atlas desde la ciudad de Frankfurt, Alemania, con una nueva historia que nos conmueve. Gracias, Guillermo. En el aire de Internet, una nueva brisa. Radio Naharía. Voz y voz en castellano. Desde el norte de Israel para el mundo.